La DEA tiene nuevas prioridades. Durante toda su historia, la Administración de Control de Drogas, alias DEA por sus siglas en inglés, se ha entregado a la tarea de dar caza a los hombres más peligrosos del mundo criminal y el tráfico de sustancias. Nombres como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada o Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, han sido por años los objetivos más ambicionados por este tipo de organizaciones. Sin embargo, una nueva generación de capos de la droga, hambrientos, implacables y decididos a hacer un hueco en el negocio, han entrado en escena, relegando a leyendas como el Mayo Zambada o el Mencho a un segundo plano. Y entre estos nuevos capos se encuentra uno de los elementos más despiadados de este nuevo cártel de Sinaloa, hombre de confianza de los Chapitos. Bienvenido, esto es Efecto Capital, y hoy vamos a descubrir la historia de Óscar Noé Medina González, el Panu. Estados Unidos está en aprietos. La crisis del fentanilo, con más de 100,000 muertes por sobredosis a su espalda, solo en el año 2022, siendo estas más pérdidas humanas que las causadas por algunas de las guerras más mortíferas de la historia juntas, ha hecho que el país del norte se tome el asunto del tráfico de estupefacientes ilegales mucho más en serio que en los últimos años. Tan en serio que a finales de agosto de 2023, la DEA reveló una sorprendente lista con los nombres de sus 10 objetivos más buscados. Una lista que sorprendió no solo por dejar fuera a figuras tan importantes y poderosas en el tráfico mundial de estupefacientes, como Ismael El Mayo Zambada o Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, sino por uno de sus nombres. Se trata de uno de los elementos más peligrosos de la nueva generación de capos de la droga, y que es, al día de hoy, el traficante más buscado del mundo, solo por detrás de Iván Archibaldo Guzmán, alias El Chapito. Su nombre es Óscar Noé Medina González, mejor conocido como Panu, de 40 años de edad, y nuevo jefe de escoltas de los Chapitos. Descrito por las autoridades mexicanas con adjetivos tan diversos y estremecedores como ágil, corrupto, emboscador, despiadado y cruel, el nuevo jefe de sicarios de los Chapitos se convierte de un momento a otro en uno de los blancos más buscados de América Latina. ¿Quién es Panu? ¿Cómo se convirtió en la mano derecha de los Chapitos? ¿Es verdad que se ofrecen millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura? ¿Cómo se hizo tan poderoso? Presuntamente nacido un 11 de mayo de 1983 en el estado de Sinaloa, la infancia y juventud de El Panu es uno de los secretos mejor guardados del cártel de Sinaloa. Sin embargo, sabemos algunas cosas. Según un informe de las autoridades al que el portal de noticias Milenio tuvo acceso, la familia de El Panu ha trabajado en estrecha colaboración con los grandes cárteles del narco durante generaciones, por lo que no sorprende que Medina González se uniera a las filas del cártel de Sinaloa desde muy joven, y que con el tiempo, y algo de suerte, se volviera un amigo cercano de El Chapito, primogénito de El Chapo Guzmán, que tiene su misma edad. Ya en el pasado, algunas investigaciones vincularon a Óscar Noé Medina con los Tapia, una familia originaria del Triángulo Dorado que durante años ha tenido estrechas relaciones trabajando a las órdenes de El Chapo Guzmán o sirviendo como un apoyo crucial para El Mayo, cuyas espaldas resguardaron en más de una ocasión. Cuando se habla de El Panu y de su recorrido con el cártel de Sinaloa, los detalles escasean. Sin embargo, hay algo de lo que podemos estar seguros. Óscar Noé Medina ha tenido un largo recorrido como compañero de El Chapito, quien confía profundamente en él. Las fuentes más claras respecto a esto son los narcocorridos en donde se hace mención de El Panu. Yo soy El Panu, compadre de Iván. También soy amigo del Chapo Guzmán. Soy del equipo, en mí pueden confiar. A lo que se ofrezca, siempre he de accionar. O traigo camiseta Guzmán Salazar. Yo con los menores siempre voy a estar. Eso ya lo sabe mi compadre Iván. Mi compa menor lo puede reiterar. Y todos mis hermanos en mí pueden confiar. Soy de Culiacán, no vayan a olvidar. Estamos al 1000 con don Joaquín Guzmán. Reza la letra del narcocorrido dedicado al nuevo jefe de escoltas de los Chapitos. Asimismo, Óscar Noé Medina, el Panu, fue el encargado de integrar a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, último jefe de escoltas de los Chapitos, a la estructura militar del cártel. Al menos según lo que sugiere la letra del narcocorrido de El Nini, compuesto por el artista J.R. Torres, cuya letra dice: por ahí se dice que el señor Panu se lo presentó a los muchachos y el hombre jamás ha defraudado. Sabe muy bien hacer su trabajo.
En noviembre de 2023, tras un despliegue de poder militar impresionante, el gobierno mexicano detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, un joven traficante de apenas 31 años, que en tiempo récord había ascendido hasta convertirse en jefe de escoltas de los Chapitos, rango que, luego de su captura, terminó en manos de El Panu. Esta situación podría hacer pensar que el Nini fue víctima de algún tipo de trampa por parte de Panu, quien lo hizo caer en manos de las Fuerzas Armadas de México con el objetivo de acceder a la posición que Pérez Salas, el Nini, tenía dentro del cártel. Después de todo, algunos reportes afirman que luego de que el Nini fuera detenido por las fuerzas del orden, el Panu le ordenó a sus hombres que no acudieran en el rescate de su antecesor, llegando a decir, aparentemente, que lo dejaran salvarse solo, si es que era tan invencible como había estado diciendo. Sin embargo, según sugieren algunos otros reportes de la DEA, esta suposición hecha a toda prisa y hasta cierto punto lógica podría no ser necesariamente así. A principios de 2023 se reveló que el Panu tenía un papel importantísimo en la estructura criminal del cártel de Sinaloa, disfrutando de un cargo mucho más elevado que el del Nini, y por supuesto, de mayores responsabilidades, pero ya llegaremos a eso. Aunque su fama sea todavía mucho menor que la de perfiles tan legendarios y sonados como los de El Mayo Zambada o El Mencho, el rostro del Panu es uno de los más conocidos en la historia del crimen organizado en México. Toda esta historia se remonta al 17 de octubre de 2019, día en que las autoridades mexicanas pusieron bajo arresto a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y uno de los miembros más importantes y poderosos de la facción de los Chapitos. Ese día, luego del arresto de El Ratón, numerosos miembros del cártel de Sinaloa, la gran mayoría de ellos actuando por órdenes de El Nini, salieron a la calle a enfrentarse a los militares, ocasionar disturbios, vandalismos y a amenazar con ensañarse contra la población civil. Pero mucha gente pasa por alto que el día de su arresto, Ovidio Guzmán El Ratón no se encontraba solo. Varios de sus hombres de mayor confianza lo acompañaban, entre ellos El Panu. Medina González fue presuntamente arrestado a las 15:17 de aquel 17 de octubre del 2019, junto con Ovidio Guzmán López, por efectivos de un grupo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento de Tres Ríos en Culiacán. La razón por que afirmamos que el rostro de El Panu es en cierto sentido uno de los más reconocidos es que aparece en la grabación en la que los militares arrestaban a Ovidio Guzmán. La grabación compartida por la Sedena horas antes de que estallase el primer culiacanazo muestra el momento en que el que hoy pudiera ser el nuevo jefe de seguridad de La Chapiza sale junto con El Ratón y una mujer al estacionamiento, en donde eran esperados por los funcionarios. En esa grabación, el Panu aparece vestido con una playera blanca tipo polo y un pantalón de mezclilla, siendo la segunda persona en responder a la llamada de los soldados enviados a detener al hijo de El Chapo Guzmán. En la grabación se observa también cómo el Panu se pone enfrente de Ovidio con la intención de protegerlo de los uniformados, aunque tras ver que no había salida, el Ratón le ordenó a Medina González volver al domicilio, lo que no impidió que al poco tiempo, tanto el Panu como un hombre de playera azul no identificado fueran puestos bajo arresto. De esta manera, el Panu se convirtió en uno de los elementos más importantes de uno de los enfrentamientos entre narcos y fuerzas armadas más poderosos que se han visto dentro del Estado mexicano, pero no del lado de los que pelearon, sino del lado de los que fueron liberados. Las molestias que el cártel de Sinaloa se tomó el día del primer culiacanazo para conseguir que sus hombres fueran liberados no cayeron en saco roto. Aunque Ovidio Guzmán El Ratón fue recapturado en enero de 2023, la facción de los Chapitos seguía teniendo a El Panu entre sus filas, un elemento que, como estamos a punto de ver, bien valía la pena. Óscar Noé Medina González es uno de los hombres con más poder e influencia dentro de la estructura criminal del cártel de Sinaloa, un poder que tenía desde bastante antes de convertirse en jefe de escoltas. Las autoridades estadounidenses, citando sus palabras, afirman que el Panu supervisa a cada uno de los comandantes regionales de los Chapitos, que son responsables de la seguridad en sus zonas designadas de México.
El 4 de abril de 2023, un jurado federal en el Distrito de Nueva York emitió una acusación en contra de Óscar Noé Medina González, acusación en la que se le vinculaba con varios cargos criminales muy graves, como participación en una empresa criminal continua, conspirar para la importación de fentanilo, lavado de dinero, posesión de armas exclusivas del ejército y también crimen organizado. Acusaciones que llevaron a que el gobierno de los Estados Unidos pusiera en vigor una recompensa de $4 millones por cualquier información que conduzca a la captura de El Panu. Pero El Panu tiene muchas más responsabilidades y funciones dentro de la facción de los Chapitos, al menos hasta donde sugieren las averiguaciones, que lo señalan como el responsable de supervisar a todos los comandantes regionales de la facción de los Chapitos, además de dirigir a los sicarios y pistoleros enviados para proteger las operaciones de tráfico, sobre todo las de fentanilo, como se señala en su ficha de búsqueda. No contento con esto, El Panu es el principal responsable de liderar y administrar las operaciones destinadas a asesinar a miembros de cárteles rivales, destruir todos los negocios que estorben a los propósitos de la chapiza, ya sea por estorbar directamente o simplemente por no apoyar al cártel, capturar territorios en disputa, intimidar a los grupos civiles y enfrentarse de tú a tú con los militares y las fuerzas del orden. No es de extrañar que las autoridades norteamericanas estén dispuestas a desembolsar tanto dinero con tal de echarle el guante a un personaje cuyo arresto podría suponer un fuerte golpe al castillo criminal del cártel de Sinaloa. Con una recompensa de tales dimensiones a su espalda, El Panu aspira a convertirse en uno de los personajes más icónicos y populares cuando se habla de cárteles y traficantes de droga. Sin embargo, el que las autoridades hayan apuntado importantes victorias en su lucha contra el narco, como la captura de Ovidio Guzmán López el Ratón o Néstor Isidro Pérez Salas el Nini, es poco probable que el nuevo jefe de escoltas sufra la misma suerte que su predecesor, al menos de forma rápida. Y es que donde el Nini era impulsivo, escandaloso e imprudente, El Panu se ha ganado a pulso su enorme reputación en el negocio del narco por ser un hombre efectivo, sutil y, sobre todo, capaz de manejar un perfil bajo y silencioso. Virtudes que, sumadas a sus muchos años de experiencia en el negocio, podrían significar una muy larga carrera y el triunfo de mantenerse fuera del radar de las autoridades por bastante tiempo, a menos que alguien hable y lo delate. Y dado que las autoridades ya poseen imágenes, videos y descripciones fiables del aspecto de El Panu, en donde se describen rasgos como su altura, sus facciones, color de ojos y cabello, entre otras cosas, la futura suerte de este jefe de sicarios podría ser más incierta de lo que se imagina. Esto fue Efecto Capital. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. Nos vemos hasta la próxima.